¿Cuántos en nuestra juventud en algún momento regalamos una carta de amor a una muchacha que nos gustó? ¿O cuántas de ustedes, damas, en algún punto de su niñez, de su juventud o incluso como adultas, recibieron una carta de un amado, de un enamorado? Y es que existe una carta para nosotros que fue escrita aproximadamente en un periodo de 1500 años, y esta carta es la Biblia. ¿Cómo sabemos esto? Se nos dice desde el Génesis de la palabra de Dios que ha existido un novio ansioso de ver a su novia finalmente en el altar para poder aceptar junto a ella un compromiso eterno. Y es que el matrimonio es un simbolismo directo de Cristo. Es entonces que esta carta de la que les estoy hablando, que es la Biblia misma, fue escrita por muchas personas, en muchas regiones, en muchos idiomas diferentes, pero con una misma finalidad: demostrar el amor de Dios a nosotros. Ahora ustedes se preguntarán, si Cristo es el hombre, es el novio, ¿quién es la novia? La Biblia nos enseña que la novia somos todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, es decir, el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Recordemos, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos todos aquellos que han creído y que viven y sirven a Cristo. Es entonces que esta iglesia, de la cual somos parte todos los que creemos en Él, somos llamados también cuerpo de Cristo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos ser un cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo tiene diversidad de personas, diversidad de dones, diversidad de talentos, de idiomas, de lenguas, de tiempos. Y todas estas personas, y me incluyo, unidos, formamos este cuerpo espiritual, que la palabra de Dios nos enseña que la cabeza y única cabeza es Cristo mismo. Es entonces que el día de hoy estudiaremos sobre ese cuerpo de Cristo, el cual nosotros debemos aspirar a ser. Es entonces que vamos al libro de Apocalipsis. Bien es cierto, es el último libro de la Biblia, pero también se complementa armoniosamente con el Génesis, el primer libro de la Biblia, y nos demuestra desde el inicio hasta el final, desde antes de la creación del mundo hasta después de la destrucción del mundo, que Cristo ha sido y seguirá siendo ese esposo que está esperando pacientemente por nosotros. Es entonces que vamos a Apocalipsis capítulo 14, y en este capítulo estudiamos el cántico de los 144,000. Antes de entrar en estos versículos bíblicos, cabe mencionar que la Biblia tiene una profundidad inmensa, incontable. Es por ello que cabe mencionar que muchas veces podemos extraer de estas palabras, de esto que parecen simples letras o que parecen simples consejos, vida. Podemos sacar Cristo de esto. Siempre que leamos la Biblia, preguntémonos, ¿dónde estoy yo aquí en esta historia? ¿Cómo soy parte de esta obra que está sucediendo? ¿Dónde me involucra a mí como persona individual, en mi relación con Cristo, en mi condición como humano, en todo este pasaje inmenso, en esta carta de amor que llamamos Biblia? Eso tomémoslo en cuenta y entremos entonces en materia. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Comienza diciendo, el versículo 1. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vemos una historia muy compleja. Encontramos entonces que se nos narra que hay un cordero y que está sobre un monte. Sabemos que este cordero es Cristo Jesús. Y vemos que hay 144,000 personas alrededor de Cristo. Entonces,
Vemos entonces que estas 144,000 personas están cantando y es un cántico inexplicable, es muy melódico, es muy bello, pero al mismo tiempo nadie puede entender lo que están diciendo aparte de estos 144,000. Solo ellos y Cristo tienen idea de qué es lo que están diciendo, qué es lo que están cantando. Vamos a ver entonces cuál es la importancia de esto y cómo nosotros entramos y podemos ser parte de esta historia. Retomemos entonces al versículo 1 y leamos. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En primer lugar vemos una parte en la cual aparecerá ahí subrayada, donde dice en el versículo 1, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué simboliza esto? Sabemos, como les decía, que el Cordero es Cristo Jesús, es el que nosotros seguimos, es a quien y únicamente adoramos. Que esté sobre el monte de Sión es el cumplimiento de la promesa que se dio desde el principio de la Biblia, desde el Génesis, que Él volvería y estaría sentado una vez más y reinará y por toda la eternidad sentado sobre el monte de Sión. ¿Y qué simboliza esto? Que Él se sentará en una posición de poder, de autoridad, pero no de una forma inalcanzable, sino una forma alcanzable para nosotros, es decir, para esos 144,000. Y entonces llego a mi segundo punto en este mismo versículo. Se nos dice que son 144,000. ¿Por qué será que se nos dice tan exactamente cuántos son? Cuando estudiamos y leemos el Apocalipsis, encontramos que desde Génesis 37, cuando Jacob, que posteriormente fue llamado Israel, tuvo 12 hijos, que posteriormente fueron las 12 tribus que fundaron lo que hoy conocemos y lo que se conoció por toda la historia como Israel. ¿Y qué tiene que ver esto? Esas 12 tribus eran muy distintas una de la otra. Eran muy diferentes, tenían muchas prácticas, muchas formas de relacionarse con su padre Jacob. Esto es un simbolismo de cómo todos los que formamos y estamos dentro del cuerpo de Cristo tenemos una relación distinta, única y diferente con Cristo mismo. Pregúntense, en mi caso, yo tengo una hermana mayor y un hermano menor, y tengo a mi padre y mi madre. La forma como yo me relaciono con mi papá es muy distinta como mi hermano o como mi hermana se relacionan con mi papá. A pesar de que los dos somos hijos del mismo padre y madre, a pesar de que hemos vivido juntos toda nuestra vida, a pesar de que nos vemos a diario, que comemos juntos, que viajamos juntos, que platicamos, nuestras relaciones son muy diferentes, a pesar de que somos hermanos y de que Él es nuestro Padre. Mi relación, mi cercanía con Él es distinta a la que tiene mi hermano y a la que tiene mi hermana. En algunos casos para bien, otras para mal, pero sigue siendo el mismo Padre de ellos dos, a pesar de que nuestra relación es distinta. Cuando tocamos el tema de los 144,000, en Apocalipsis estudiamos y encontramos que esto significa, hablando espiritualmente, que las 12 tribus de Israel proporcionaron de 1,000 personas a estos 144,000. Es decir, los 144,000 están compuestos por personas de cada uno de los 12 tribus. ¿Y qué importancia tiene esta? Si nosotros estudiamos en la palabra de Dios, cuando Jesucristo caminó en esta tierra y enseñaba y hacía milagros y predicaba las buenas nuevas de salvación que Él mismo daría con su vida, vemos que Él se rodeó de 12 discípulos. Y estudiando cómo era su relación con Cristo, que lo miraban, que lo tocaban, que lo sentían, que caminaban con Él, que miraban cuando Él tenía hambre, cuando tenía sed, vemos que, por ejemplo, tomamos el caso de Pedro y tomamos el caso de Juan. Pedro era un hombre explosivo. Si ustedes recuerdan, cuando fueron a traer a Jesucristo para capturarlo y posteriormente crucificarlo, la reacción de Pedro fue explosiva. Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados romanos que venían a capturar a Cristo. Cristo hizo un gran milagro posteriormente cuando tomó esa oreja, la volvió a pegar. No sabemos si ese hombre creyó o no, pero a lo que quiero llegar es, la reacción de Pedro fue muy explosiva. Igualmente recuerdo cuando
Pedro le decía a Jesucristo: Jesucristo, te seguiré hasta el fin del mundo, no me cansaré, por ti daré la vida. Y Jesucristo le dijo sabiamente: Pedro, silencio, no hables de más, porque antes que el gallo cante, me negarás o me habrás negado 3 veces. Y Pedro insistió: pero Señor, yo no haría eso, jamás, no sería capaz. Y vemos que poco tiempo después pasó eso. Pero también Pedro fue revelado en gran manera para escribir parte de la Biblia, escribir grandes porciones que nos sirven y nos orientan y nos instruyen y nos alientan a seguir a Cristo. Así como tenía grandes errores, también tenía grandes virtudes. Tomemos ahora el caso de Juan. En la palabra se nos enseña que Juan era llamado el discípulo amado. Es decir, la cercanía que tenía Juan con Cristo era evidente. Dice que cuando se sentaban los 12 discípulos con Cristo, Juan se sentaba a su lado y ponía su cabeza en su pecho. Tenía una cercanía muy diferente a la que tenía el resto de los discípulos. Tenía una confianza muy diferente. Y su forma de ser, su carácter, Juan era un hombre callado, un hombre apartado, un hombre que no era para nada incendiario. Y esto lo vemos en Hechos, cuando él y Pedro andaban juntos y iban a predicar, cuando estuvieron presos inclusive, cuando fueron ante el concilio, y vemos que Pedro era el que hablaba por Juan. Pedro era incendiario. Pedro decía: no me puedo callar, no podemos dejar que esto pase, vamos contra esto, hagamos aquello. Y Juan era más tímido, más callado, pero su amor por Cristo, a pesar de sus diferencias, eran lo que unía a estas dos personas tan diferentes. ¿Cómo es posible que una persona tan alocada, tan explosiva, tan dinámica, se juntara y pasara tanto tiempo en buenas y en malas circunstancias con alguien tan tímido, tan callado? Y es precisamente el factor Cristo. Cristo los unía, los complementaba. Porque el amor a Cristo era más grande que cualquier otra cosa dentro de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar como parte colectiva del cuerpo de Cristo. Que nuestras diferencias sean secundarias en comparación al amor de Cristo. Porque el amor de Cristo nos une. Pónganse a pensar, ustedes se podrían congregar en cualquier iglesia, con cualquier tipo de congregación. Y sin importar si hagan una congregación demasiado conservadora o una congregación demasiado liberal, siempre van a encontrar en cada una de estas dos que hay gente más liberal que otra, más conservadora, independientemente de dónde estén. Es igual que en su caso con su familia. Si usted es una familia donde hay padre, madre y 2 hermanos, van a ver que siempre van a haber una persona dentro de esos 4 más explosiva, que más platica, que tiene facilidades para hablar con las personas, etc. Y siempre va a haber una persona que es más tímida, más callada, aunque no sea tampoco que no habla. Y a lo que quiero llevar con esto es ejemplificar cómo todos, que somos parte del cuerpo de Cristo, nos complementamos. Que la debilidad de uno fortalece a otro, que la fortaleza de uno debilita a otro por Cristo, por Cristo. Es decir, si yo sé que tengo un carácter explosivo y otra persona con la que me llevo y comparto amor con Cristo es un carácter sumiso, tranquilo, pasivo, yo debo de, en amor con Cristo y en mi relación con esta persona, aspirar a mejorar en ese sentido. Es entonces que vamos a 2 versículos importantes respecto al versículo 1 de Apocalipsis 14. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, este Cordero que estaba en pie en el monte de Sión, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya sabía quiénes iban a ser esos, hipotéticamente hablando, 144,000, que es un número ilustrativo. Desde mucho antes, Cristo ya sabía de nuestras condiciones, de nuestras habilidades y debilidades, de nuestro amor por Cristo y nuestro compromiso. Es por ello que quiero ir a Efesios 1, 4 y 5, que dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y por amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros no merecemos ser parte de este cuerpo de Cristo, no merecemos el amor de Cristo en primera instancia, pero Cristo nos hizo aceptos.
Cristo nos escogió por misericordia, no porque fuéramos capaces o dignos, sino porque el amor a Cristo nos ha perdonado todo ese pecado que tenemos y nos ha permitido entrar y ser parte, formar parte de una iglesia espiritual, del cuerpo de Cristo. Pasemos entonces al versículo 2 de Apocalipsis 14 y leo: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Vemos entonces en primera instancia que hay una diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos muy diferentes. Su relación con Cristo y la mía son muy diferentes. No hay una escala para decir mi relación con Cristo es mejor que la tuya o es más cercana a la tuya, porque simplemente es diferente. A lo que sí tenemos que llegar es que nuestro amor y nuestro trabajo, nuestro sacrificio sea en Cristo, para Cristo y por Cristo, para favorecer a nuestros hermanos y la obra del Señor, en amor en Cristo. Cuando leemos este versículo 2, y aparece subrayado ahí, estruendo de muchas aguas. Esta es una de las dos características que da Juan en Apocalipsis 14, cuando nos está describiendo cómo era ese cántico de los 144,000. Dice que era como un estruendo de muchas aguas. Y después, subrayado también, se nos dice, y como sonido de gran trueno. ¿Qué ejemplifica esto? Dos cosas claras y concisas. Las muchas aguas en Apocalipsis siempre es tomado como la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es la combinación que se da en Apocalipsis, porque Apocalipsis es el cumplimiento de la palabra de Dios, para bien o para mal. Un ejemplo que encontramos en gran manera para darles e ilustrarles esta idea en Apocalipsis es el tema de la sangre. Cuando leemos en Apocalipsis se nos dice de que posterior y durante las copas de la ira, en una de ellas, se convertirán los mares y los ríos en sangre. Cuando vemos esto, vemos que es maldición. Eso es muy triste. Imagínense ustedes un planeta sin agua potable, que se convierta en sangre y ya no podamos beberla. Eso es trágico. Sin embargo, la sangre vista para los impíos, es decir, para los que no han creído en Cristo Jesús, como algo malo, como perdición, como maldición, como muerte. Sin embargo, para nosotros que hemos confiado y creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, sabemos que la sangre significa perdón de pecados, significa verdad, significa el sacrificio perfecto, significa amor y vida. Eso es la sangre para nosotros. Por un lado, la sangre es algo bueno para nosotros, los que creemos en Él, y para los que no, es algo pésimo. De igual manera, este estruendo de muchas aguas y este sonido de gran trueno que se nos dice en Apocalipsis 14:2, y lo comparo a lo siguiente. Si ustedes están en su casa en la noche, acostados, y supongamos viven solos o están solos ese día, y es de noche, ya se van a dormir, y escuchan un sonido fuerte, como que algo cae, ¿cómo se sentirán ustedes? ¿Tendrían miedo o estarían tranquilos? Seamos sinceros, lo más seguro tendrían miedo, porque dirían o algo se cayó y se rompió o alguien se está metiendo a la casa, porque ustedes no saben qué está pasando. Pero si ustedes supieran que su mamá está en la casa con ustedes, solo están ustedes dos, y su mamá les dice, voy a tomar esta caja y la voy a ir a dejar a la cocina, y saben que lo que se cayó fue esa caja, y escuchan que su mamá está recogiendo las cosas, ustedes no van a temer nada, porque saben que ahí está su mamá y que ella fue la que botó las cosas. Esa es la gran diferencia entre ser un verdadero cristiano y alguien que no es cristiano. Que esas cosas que a algunos atormentan y crean miedo o molestia, para nosotros ese sonido de algo que se cayó, por darles el ejemplo ilustrativo, es más que un sonido de algo que sabemos que alguien botó. Porque tenemos certeza de quién está ahí, tenemos certeza de lo que está ocurriendo. Eso es lo que no tener vendas espirituales significa. Vamos entonces a 1 de Pedro 4:12, siempre tomando en cuenta el versículo 2 de Apocalipsis 14. Y dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vemos este versículo y escuchamos respecto al estruendo de muchas aguas, al sonido de gran trueno, sabemos que todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, tiene que ser para la honra y gloria de Cristo. Y cuando nosotros hacemos esto para Cristo, beneficiamos a nuestros hermanos, a los verdaderos participantes del cuerpo de Cristo. Pregúntense, Jesucristo nos dijo que toda la ley se resume en dos cosas y la podemos cumplir de la siguiente manera, con las dos cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo sobre todas las cosas. Esto lo dice porque es así de claro. Si amamos a Dios de verdad y cumplimos su palabra e intentamos vivir por ella en amor en Cristo, vamos a tener un trato diferente con nuestros hermanos, vamos a trabajar por su obra, vamos a ser fidedignos de su verdad. Es decir, no vamos a hacer tropiezo a otros, vamos a ser de beneficio, especialmente a los del cuerpo de Cristo. La segunda parte del versículo 2 de Apocalipsis 12 nos dice: y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cuando leemos esto, vemos en primer lugar que lo que cantaban estos 144,000 era armonioso. Dicen que eran como arpistas. Y el arpa suena hermoso. El arpa es un instrumento poco normal de escuchar. Es más, pregúntense, ¿cuántas personas que ustedes conocen escuchan o tocan el arpa? Muy pocas. Y es un sonido pacífico, amoroso, melódico, degusta el oído. Así era la voz de estos 144,000. Pero al mismo tiempo dice que era como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. ¿Ven ese contraste? Es un poder que consume, que enloquece, que estremece, pero al mismo tiempo es una voz que calma, que es melódica, que trae paz. Así es Cristo. Así quiere que seamos nosotros como el cuerpo de Cristo. Que amemos a los que están en pecado, pero odiemos la conducta cuando no se alinea a la verdad en Cristo y que no seamos partícipes de ellos. Cristo nos dijo y nos enseñó con su forma de conducirse. Y en parte en la Biblia nos enseña, especialmente en los evangelios, que Él se sentaba con prostitutas, se sentaba con los publicanos, se sentaban con los legalistas, con los falsos cristianos. Y lo que Él hacía era sentarse para darles la verdad, no para ser partícipes de su mentira. Eso es lo que espera Cristo de nosotros, que nuestro hablar como cuerpo de Cristo, con nuestros actos, con nuestro testimonio, con lo que decimos, reflejemos Cristo. Que por un lado les brindemos esta mano a las personas que no han creído y también a los del cuerpo de Cristo les demos ese amor que se necesita entre hermanos, pero que al mismo tiempo seamos fuertes y tajantes con las cuestiones que no agradan a Cristo y con la conducta cuando alguno está mal. Eso es parte del cuerpo de Cristo. Quiero remontarme también a Esdras 3:11, que dice lo siguiente: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y sobre Israel y todo el pueblo aclamaban con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Cómo era la conducta de los cristianos en este capítulo en Esdras? Dice que cantaban, alababan y daban gracias a Jehová juntos. Estaban puestos de acuerdo en lo que hacían. Estaban claros a quién había que rendir homenaje y quién es el único. Es Jehová, es Cristo Jesús, un solo Dios, un único Dios a quien servimos. No es una persona, no es una institución, es Cristo. Él es la única cabeza de la que se nos enseña en la palabra de Dios. Cuando seguimos en el versículo 3 de Apocalipsis 14, leemos: y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuando leemos este versículo, notamos 3 partes importantes. En primer lugar, se nos dice que era un cántico nuevo delante del trono. Dice la palabra que cuando nosotros venimos a los pies del Señor y lo aceptamos de corazón, lo que somos, decimos y creemos, se ve reflejado en nuestra conducta,
se ve reflejado en lo que hablamos, se ve reflejado en quiénes somos. Ese es el cántico nuevo delante del trono, que cuando venimos a los pies del Señor verdaderamente somos transformados. Venimos a ser verdaderamente parte del cuerpo de Cristo, no solo en boca y decir que yo soy cristiano y decir que voy a la iglesia, sino que mis obras, mi testimonio da fe de quién digo ser en Cristo. Salmos 40, 1 al 3 dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hay una parte clave en este versículo cuando dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El temor es una palabra clave. La palabra nos enseña y nos dice, nos exhorta a temer a Jehová. Y cuando dice esto, se nos dice a toda la humanidad. Hay una gran diferencia, igual que el ejemplo que les ponía con la sangre. El temor a Jehová de parte de un cristiano verdadero, de alguien que es parte del cuerpo de Cristo, que está cimentado en Cristo, el temor es nada más y menos que la reverencia, que la cercanía, que el temor, que el imperio de Cristo en nuestras vidas, el sometimiento de nosotros como hijos a nuestro Padre Celestial. Eso es el temor para un cristiano verdadero. Para alguien que no es cristiano, el temor significa literalmente miedo. ¿Miedo por qué? Miedo porque no pueden estar en luz, porque son tinieblas. Miedos porque su testimonio no da fe que son cristianos verdaderos. Miedos porque saben que no están trabajando para la obra de Cristo. Miedo porque su camino es incierto. No saben qué pasará con ellos al morir. Eso es el temor para alguien que no es verdaderamente cristiano. Primera de Corintios 14, 1 y 2 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Como cuerpo de Cristo se nos ha dado diferentes y gran cantidad de herramientas. Estas herramientas son espirituales. Se nos menciona los dones, la constitución, los talentos y otras habilidades que sirven para una y único propósito: servir a Cristo, glorificar su nombre y trabajar por el cuerpo de Cristo, que esto es sinónimo de amar a Cristo. Amar su cuerpo, tomando en cuenta que Cristo es la cabeza, es amarle a Él, así de sencillo. Cuando miramos que se nos ha dado dones, que se ha dado talentos, que se ha dado todas estas herramientas, son para un propósito, para que trabajemos, para que las utilicemos. Cuando somos un verdadero cristiano y amamos a Cristo de verdad y tenemos una relación íntima con Él, no podemos ver un hermano en Cristo cayendo porque vamos a actuar. Y si no actuamos, eso sería testimonio de que no somos rectos y no somos verdaderos hijos de Dios. Porque esto nos haría falsos cristianos, porque no estaríamos amando a nuestro hermano y por ende amando a Cristo. Tomemos eso en cuenta y vamos al versículo 4, Apocalipsis 14. Dice, versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias de Dios y para el Cordero. Notemos algo importante. Vamos viendo en estos versículos características de los 144,000 que se nos habla. Y se nos van dando cómo es el cántico que dan, cuántos son, cómo es su conducta en este versículo 4. Y vamos viendo en gran medida el cumplimiento de todo lo que en la palabra se nos enseña de cómo debe ser nuestro actuar como cristianos. Cómo debe ser nuestro actuar como padre, como madre, como hijo, como hermano en Cristo, etc. Vemos ese cumplimiento. Cuando miramos en el versículo 4 que se nos dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, se nos dice de que, en la palabra de Dios obviamente, que somos la novia, somos la iglesia. Y que cuando nosotros nos alejamos de Cristo y nos vamos en pos del mundo, en pos de doctrinas falsas, en pos de nuestra carne, estamos siendo infieles. Estamos metiéndonos con otras mujeres. Estamos dejando atrás a Cristo para ser infiel.
Cristo quiere una iglesia virgen, una iglesia que no se contamine, una iglesia que sea fiel a Él, así como Él nos ha sido fiel, una iglesia recta, de una sola pieza. Él quiere un solo cuerpo. Por eso se nos dice esto como exhortación a nosotros, para ver cómo estamos, dónde estamos cimentados y qué estamos haciendo con esas herramientas y ese amor que se nos ha entregado. La segunda parte de este versículo nos dice de que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Son sumisos a Cristo, siguen a Cristo, no se flaquean en su camino, no se apartan a izquierda o a derecha, siguen puntualmente a uno y a uno único, a Cristo Jesús, no a otro. Él espera una iglesia a sí mismo que lo siga a Él, que lo ame a Él, que le sea fiel como mirábamos anteriormente. En la última parte de este versículo 4 se nos dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dice, fueron redimidos. Vamos entonces a ver 3 versículos sumamente importantes que dan claridad a estos 3 puntos. Recordemos que los 3 puntos eran vírgenes, esos 144, seguían al Cordero por donde quiera que fuera, y tercero, eran o fueron redimidos. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la primera evidencia del primer punto que mirábamos cuando se nos dice que no se contaminaron con mujeres y que eran vírgenes. Hebreos 12:14 nos dice muy claramente cómo debe ser nuestra conducta. Dice que tenemos que buscar la paz y la santidad. Y sin la santidad no veremos al Señor. ¿Por qué no lo veremos? Porque sin santidad no podemos ser esa novia que Cristo está esperando. Sin la santidad no podemos ser utilizados por Cristo para que Él nos moldee y lleguemos a ser esa novia que se nos dice en la palabra. Vamos ahora a Lucas 9:23, que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor es muy claro, nos dice, dejemos nuestra carne, dejemos nuestras debilidades o nuestros beneficios y sigámosle a Él. Y con esto no les quiero decir, dejen su trabajo, dejen de trabajar, dejen de hacer cualquier cosa y solo en la iglesia. No, Cristo nos está hablando espiritualmente. Cuando Cristo nos dice que no tengamos nada delante de Él, que nos entorpezca nuestra relación entre Él y yo, se refiere a que no tengamos nada que sea más importante que Cristo, que no pongamos a nadie o a algo antes de poner a Cristo enfrente de nosotros y seguirlo. Tengamos cuidado, porque es muy fácil transformar a algo en un Dios. El dinero, los placeres, el poder, el trabajo, cualquier cosa se puede interponer y convertirse en un falso Cristo. Y perderíamos esa virginidad de la que nos está hablando la palabra como iglesia. Finalmente vamos a Gálatas 3:13 y 14, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La última porción de este versículo 4 de Apocalipsis 14 dice que eran y fueron redimidos esos 114,000. Gálatas 3:13 y 14 nos dice que nosotros, es decir, aquellos que recibimos a Cristo, a los que dejamos nuestro yo atrás y pusimos a Cristo enfrente de nosotros como único Rey y Salvador, fuimos redimidos en el Espíritu. Recibimos al Espíritu Santo igualmente. Esto nos da la convicción de que nosotros aspiramos, anhelamos ser constructores de este edificio que es Cristo. ¿Y por qué digo esto? Por el último versículo de Apocalipsis 14, que nos dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Todo Apocalipsis 14 es un reflejo de nosotros colectivamente como la iglesia y Cristo como el Cordero. Ustedes notarán algo muy interesante. En este capítulo, en ningún momento habló el Cordero. Cristo nunca habló, ni se pronunció al respecto.
Los que hablaban, a los que se describe, etcétera, era a esos 114,000, los cuales usted y yo, que somos verdaderos hijos de Dios, que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, que anhelamos constantemente su venida, somos parte. Cuando miramos la última declaración en este versículo 14, se nos dice que no había mentira en sus bocas. ¿Por qué no había mentira en sus bocas? La palabra nos dice que hablemos Cristo. Pero también se nos dice de que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Cristo es la verdad. Si hablamos verdad, hablamos Cristo. Si hablamos Cristo, hablamos verdad. Si utilizamos esta carta de la que le hablaba al inicio, esta carta de amor, y hablamos esta carta, estamos hablando amor. Cristo también es amor, Dios es amor. Estamos hablando de Él. Y eso es lo que nosotros debemos aspirar a hacer. ¿Por qué el cántico de los 144,000 era melodioso, era muy hermoso? Porque hablaban Cristo, hablaban la verdad que está en la palabra de Dios en la Biblia. ¿Por qué su canto era poderoso y fuerte? Porque hablaban la verdad que pesa, que para nosotros es bendición, pero para los que no creen es maldición. ¿Por qué no hablaban mentira? Porque hablaban Cristo, hablaban la verdad que Él nos enseñó y nos demostró. ¿Por qué eran vírgenes? Porque no se apartaron de la palabra, porque permanecieron en la sana doctrina, en el camino recto de la verdad. Cuando llegamos a este versículo 5, vemos que dice que no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Y cuando se nos dice que son sin mancha, en Apocalipsis también se nos habla de santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad no es ser perfecto en mis fuerzas. Cuando en la Biblia se nos dice sed santos, no nos está diciendo sean perfectos. Sed santos es ser llenos de Cristo, es tener Cristo en nuestro ser. Es que nosotros estemos tan llenos de Cristo que eso es lo que hablamos, es lo que somos, es lo que creemos, es lo que los demás ven en nosotros, es lo que nuestro testimonio da fe que somos. Ahora, hay dos versículos que quiero tocar puntualmente, que son Efesios 4, 21-25 y Efesios 4, 11 y 13. Y los dejo al final por una razón. Estos 5 versículos de Apocalipsis 14 nos dan muy claramente cómo debe ser nuestra vida como cristianos. Cuando recapitulamos lo que encontramos en estos 5 versículos, cuando se describen a estos 144,000, encontramos algunas inquietudes para los que no creen en Cristo, pero algunos respaldos que nos dan paz a los que sí hemos creído. Cuando miramos algunas características de estos 144,000, vemos algunos ejemplos antes de entrar a estos 2 versículos. En primer lugar dice que seguían al Cordero. En segundo lugar, hablaban palabra con poder unánimes. En tercer lugar, hablaban diferente porque hablaban Dios. Hablaban verdad, hablaban Cristo. Se nos dice que no se contaminaron. Fueron redimidos. Hablaban verdad. Y finalmente eran sin mancha, con buen testimonio y eran santos. Santos porque estaban llenos de Cristo, porque el que habitaba en él era Cristo, no porque fueran perfectos. Efesios 4, 21, 25 dice lo siguiente: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Esto se nos dice en un capítulo que se titula La nueva vida en Cristo. En otras palabras nos está diciendo, si hemos escuchado la verdad, que es la palabra de Dios, si hemos escuchado su mensaje de salvación, si hemos escuchado de quién es Él, quién es este Cristo del que predicamos, ¿por qué no vamos a vivir para Él? Si de verdad hemos creído, que se note, que se sienta Cristo en nosotros, sin que nosotros tengamos que decirle a otras personas que somos cristianos. Que las personas miran esos cambios y que esos cambios no solo sean físicos, sino que sean espirituales internos en nosotros. Último versículo, Efesios 4, 11 al 13, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
llegamos a una conclusión única y verdadera. Si somos parte del cuerpo de Cristo, todas estas descripciones que se nos hacen de los 144,000 serán reflejadas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estos 144,000 son el vivo ejemplo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cómo nosotros debemos aspirar a ser. Vemos unidad, vemos un solo cántico, vemos que hablan Cristo, hablan por Cristo, para Cristo y en Cristo. Eso es lo que tenemos que aspirar nosotros, que esos 144,000 sean un reflejo así como nosotros somos en Cristo, que se mire la diferencia, que lo que hablemos para muchas personas, así como la historia que leemos, sea inexplicable, porque no entienden, porque no tienen a Cristo. Mas nosotros que sí lo tenemos, comprendemos su misterio, su verdad, y eso es lo que nos alienta a continuar trabajando por Él. En conclusión, busquemos llenarnos de Cristo, que ya no seamos cristianos solo por nombre, o cristianos solo por ir a la iglesia, o cristianos solo por no matar a alguien o no hacerle mal a las personas, que seamos cristianos porque Cristo se refleja en nosotros, porque estamos en el pleno gozo de la salvación de Cristo Jesús, porque servimos a nuestros hermanos, porque buscamos cada vez más de Cristo, porque le anhelamos y anhelamos ser esa iglesia unificada, espiritualmente hablando, que Cristo quiere encontrar cuando retorne en su segunda venida. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tus verdades, por tus bondades. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has dejado esta carta de amor que nos demuestra día con día, momento a momento, personal y colectivamente, Señor, tu amor y tu compromiso con cada uno de nosotros y con tu iglesia. Te pedimos, Señor, que no permitas que caigamos en el error, que no caigamos en pasos que no convienen, que no nos alejemos de tu presencia y que te perdamos de vista, Señor, como nuestro único Rey y Salvador. Ábrenos, Señor, nuestros corazones para examinarnos, examínanos, como decía el Rey David, Padre Santo, para ver qué hay realmente en nosotros. Te pedimos, Señor, ser ovejas verdaderas y no impostores aun cuando creemos que somos ovejas. Te pedimos, Señor, que restaures todo aquello que no está bien en ti. Y si no estamos bien para ti, Señor, ayúdanos, Señor, atráenos con lazos de amor, Señor, para ser cambiados, para ser tocados y ser transformados, para que cuando en tu segunda venida, sea que estemos aquí o no, sepamos que estamos firmes, cimentados en ti, en Cristo Jesús, el único Rey y Salvador. Te damos la gloria y la honra. Amén.